Sí, profe. Sí, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la mayoría ya me conoce, pero por las dudas, yo soy el ingeniero José Farfán. Hasta diciembre, el año pasado era director de carrera de la carrera de Ingeniería Informática, ahora todo lo soy el profesor de la materia. Les muestro, bueno, hoy vamos a ver tres diapositivas, pero son bastante sencillas. Bueno, yo soy el profesor, el ingeniero José Farfán. Los JTP de la materia son la ingeniera Nélida Cáceres y el ingeniero Felipe Mujicundo, y el ayudante es el licenciado Felipe Mujicundo. ¿Estamos? Lo primero que vamos a hacer es, yo le voy a mostrar, primero le muestro el programa de la materia, qué es lo que vamos a ver en la materia, y después le muestro, a cada uno voy a ir grabando para después dejarlo en el aula. ¿Estamos? Y después le muestro las condiciones de cursado. Y si tienen dudas, ustedes me van preguntando. Pueden ver ahí la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, me veo. Bueno, es lo mismo el plan de estudio para cualquiera de las tres materias, que es para modelo, modelado, o la que era la materia anual del plan 2010, que era modelo, desarrollo del programa de programación concurrente. Bueno, empiezo a grabar. Fíjense que no sé si llegan a ver acá abajo, ¿lo ven al OBS ustedes? Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando el OBS está con el circulito es porque empiezo a grabar, digamos. Eso para que lo tengan en cuenta, porque está grabando, digamos. Bueno, buenas tardes. De nuevo, les muestro a continuación cuál es el programa de lo que van a ver en la materia. En particular en la materia esperen, deja de grabar. Pero ponemos uno de licenciatura o de ingeniería plan 2022. Denme un minuto. Porque este es el de la materia anual, digamos, y ahí se mezcla con programación concurrente, no quiero que se mezcle. Es más corto, fíjense. Bueno, ahí lo llegan a ver, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esos son los contenidos del programa analítico de la materia, modelo de desarrollo del programa o modelo orientado a objetos, digamos, dependiendo de la carrera en la cual estén. Fíjense que este año en particular vamos a empezar de atrás para adelante, digamos. ¿Por qué? Porque este jueves y viernes es feriado, entonces la idea es que comencemos primero con lo más fácil, digamos, por así decirlo, digamos, y que la semana que viene ya empiecen de lleno con proceso unificado. Entonces, lo que ahora les voy a mostrar es la teoría 7 del lenguaje de programación, que incluye, bueno, los conceptos básicos, digamos, que es un lenguaje y qué características tiene, y los diferentes paradigmas de programación que hay actualmente en el mercado, haciendo un especial énfasis en este paradigma funcional, digamos, que vamos a ver algunos ejercicios muy sencillos, digamos. Esto se tiene que dar, digamos, porque en la materia de ingeniería informática está la materia de desarrollo sistemático del programa, pero esa materia no la tienen los chicos de licenciatura. Entonces, muchos de estos temas no los llegan a ver, entonces los tienen que ver en una materia. Entonces lo vemos en esta materia en particular. Pero fíjense que, bueno, esto lo vamos a ver hoy y ya le voy a explicar cómo va a ser práctico el día jueves, digamos, que le van a dejar un video, lo tienen que resolver, es algo muy sencillo, digamos, no creo que tengan mayor inconveniente. Pero la parte fuerte de la materia, de lo que consta la materia, es todo lo que es el proceso unificado y todas las etapas, digamos, que incluyen. ¿Estamos? La semana que viene vamos a ver los conceptos básicos y la gestión de proyectos, y ya el día jueves van a trabajar, digamos, sobre un proyecto y ya van a empezar a desarrollar el mismo. ¿Estamos? La semana siguiente ya van a ver requisitos, creo que es muy probable que acá tengan 2 semanas.
También la parte de análisis, que es muy padre que también tenga 2 semanas, diseño, que bueno, hay que ver si van a tener 1 o 2 semanas, y lo mismo con la parte de implementación y prueba. ¿Por qué les sirve el proceso unificado? Porque todas las metodologías que ustedes van a ver, las metodologías ágiles, digamos, que van a ver en esta carrera, digamos, ya sea tanto de licenciatura como en ingeniería, todas necesitan los conceptos básicos de proceso unificado. Entonces, esta es la base, digamos. Después ustedes podrán utilizar alguna metodología ágil como XP o alguna otra o similar, pero todas tienen que tener la base para poder trabajar con las mismas. Además, si ustedes quieren trabajar hoy en día con alguna gente inteligente, tienen que tener tienen que tener, digamos, estos conceptos, porque lo que les va a ayudar es a que ustedes puedan analizar un sistema, y en base a ese sistema después puedan, no sé, decirle a alguna gente inteligente que hagan, de IA me estoy refiriendo, ¿no? Que haga la parte de la implementación, digamos, sin necesidad puede ser de que ustedes tengan que programar completamente la tarea, digamos. Pero tienen que tener estos conceptos, y además es básico, digamos, en licenciatura creo que tienen las materias, bueno, ingeniería tienen ingeniería del software 1 y 2, y análisis de sistemas, y en licenciatura creo que tienen, ay, no me acuerdo el nombre de las materias, pero tienen 4 materias, digamos, que todas utilizan los conceptos que vamos a ver en esta materia. Por eso es que es importante, y por eso es que es una materia que también está en segundo año. Estamos porque es la base de todo lo que ustedes van a ver a lo largo de su carrera. ¿Estamos hasta acá, chicos, alumnos? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí. Yo tengo dudas sobre el tema de los grupos. Bueno, pero eso ahora a continuación le voy a leer las condiciones, y los grupos en realidad pueden ser de 4, 5, 6, digamos. Pero primero, después que le lea las condiciones de cursado, que es lo que viene ahora a continuación, ahí haceme las preguntas. Estamos por si te queda alguna duda ahí. Listo, listo, profe. Gracias. Deme 2 minutos, vamos por partes. ¿Alguna duda con respecto al programa o de lo que van a ver en la materia? Si ustedes estos temas lo vieron ya en el APU, yo lo estoy dando por reconocida la materia, ¿no? Si ustedes lo vieron y lo tienen aprobado, obviamente, ¿no? Creo que se llama Análisis y Diseño de Sistema 1 y 2, me parece, en el APU, ya sea de San Pedro, de la Escuela de Minas. ¿Alguna pregunta con el programa? ¿No? Bueno, sigamos. ¿Pueden ver ahí las condiciones de cursado? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, yo les leo, fíjense que está marcado ya con amarillo lo que es importante, como para que lo tengan en cuenta, y después, cuando tengan dudas, como así como decía su compañero, me preguntan, digamos, y lo podemos ir hablando. Bueno, a continuación les leo el reglamento de cátedra para que hagan el cursado de esta materia en el año 2026. ¿Estamos? Esto va para cualquiera de las 3 materias: modelado, desarrollo de programa, modelado orientado a objetos, o modelo de desarrollo de programa y programación concurrente del plan 2010. Bueno, las condiciones para que ustedes regularicen la materia: tienen que tener 80% de asistencia a las clases prácticas. Escuchen, es muy importante que si ustedes faltan y tienen alguna razón justificada, digamos, que lo hagan saber a los profesores, digamos, de la práctica. Si ustedes esperan hasta el último día y esperan antes del parcial, es muy probable que los profesores no le dejen rendir. ¿Estamos? Así que la justificación tiene que ser en el momento, digamos. Ustedes pueden, no sé, enviarle un mail, no sé, estuve enfermo, tuve que viajar, tuve tal situación, y se les puede llegar a considerar, pero es importante que avisen con tiempo, digamos, y no esperen hasta el último momento. Creo que no van a tener muchas clases prácticas en cantidad, creo que van a ser alrededor de 8 o 10, ya deberían ver el calendario antes del parcial. No son tantos prácticos, pero y 80% tienen que cumplir con las condiciones, ¿no?
También tienen que tener 80% de los trabajos prácticos grupales y tienen realizados, presentados correctamente, digamos. Correctamente significa que tienen que tener el 50% de los puntos bien desarrollados, o sea que los prácticos, los profesores se los corrigen y se los evalúan. Por eso es que los grupos, en la medida de lo posible, tienen que aprender a trabajar en grupo y los grupos deberían ser de 6 y tienen que tratar de mantener esa cantidad de integrantes, digamos, salvo que, bueno, ya supongamos que algún grupo se desarme, no sé, en el trabajo práctico 2 y ya le queden solamente 3 y a otro grupo le quede solamente 2, bueno, en ese caso sí creo que en la práctica les van a permitir que se junten, digamos. Pero si comenzaron con los 6, tienen que tratar de llevar los 6, digamos. Y tienen que tratar de que si hay un alumno que, no sé, se pelearon con ese alumno, tienen que estar desde el principio y tratar de mantener, digamos, los 6 alumnos que empezaron desde el primer momento. Estamos claro que obviamente el alumno deje la materia. Y después tienen que aprobar el ejercicio integrador con nota mayor o igual que 5. ¿Estamos? Y eso es un ejercicio muy sencillo, que es un ejercicio como el que usted va a tener en la vida real, le damos un sistema, digamos, y el sistema tienen que aplicar todo lo que ustedes vieron en la materia. O sea, todo lo que vieron, todo lo que les mostré hace un momento del proceso unificado. Yo le doy alrededor de bueno, capaz que no la última parte de programación, pero la primera parte sí, digamos. Es porque eso les sirva como práctica para que si a ustedes les presentan un sistema, ustedes puedan presentar el proyecto que ustedes quieren para ese sistema, digamos, y tengan un ejemplo. Generalmente se les da 1 o 2 semanas, dependiendo los tiempos con los cuales vayamos hasta a fin del cuatrimestre, pero les sirve a ustedes porque tienen por lo menos una gestión de proyectos ya desarrollada de los tiempos que les llevaría, digamos. ¿No? Y bueno, y aprobar el examen parcial práctico o el recuperatorio con nota mayor o igual que 5, digamos. Eso es lo que se les pide, para que ustedes puedan regularizar la materia. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿No hay pregunta? Ninguna, profe. Bueno, fíjense, para promocionar tienen que tener lo mismo, 80% de asistencia a las prácticas. Fíjense que pusimos las prácticas y no a la teoría, digamos, no voy a controlar yo acá en la teoría los que vienen o los que no vengan, digamos, pero pero en la práctica sí, porque lo que queremos es que participen, digamos, que las dudas que tengan, sobre todo cuando empiece con la parte de proceso unificado, las resuelvan en clase, digamos, si usted tiene, no sé, un actor y digan, este actor debería ir o no, este caso de uso podría ir o no, digamos, secuencia es de esta forma o no, digamos, nosotros queremos que la resuelvan en la práctica, digamos, porque eso es lo que les sirve, digamos. Tienen que aprobar el 100% de los cuestionarios del aula, digamos, con nota mayor o igual que 5. Estos cuestionarios que yo le doy no son de todas las unidades, creo que de todas las que vienen ahora, el proceso unificado sí tienen un cuestionario cada semana, pero por ejemplo de esta semana no van a tener cuestionario. Y tienen 2 oportunidades para realizarlo y la idea es que ustedes vean la teoría antes de la práctica y que los resuelvan, digamos, tienen una fecha. Y escuchen esto, digamos, si ustedes se olvidaron un cuestionario, se les puede habilitar un cuestionario a un alumno una vez, digamos. Pero si ya se olvidaron más de un cuestionario, ya ustedes directamente van a quedar regulares, no van a poder hacer más de un cuestionario. ¿Estamos? Entonces solamente pueden, o sea, cada cuestionario lo pueden realizar 2 veces, digamos. ¿Estamos? Supongamos que ustedes, o sea, en el primero sacaron un 5 y ustedes quieren sacar una nota más alta porque con este cuestionario pueden elevar la nota, entonces pueden hacerlo de vuelta, digamos. Y supongamos que ustedes se olvidaron de hacer, no sé, el cuestionario de análisis, yo le puedo habilitar el cuestionario de análisis, pero si después ustedes se olvidaron de hacer el cuestionario de análisis y diseño, ya van a quedar regular. Entonces, tómense como costumbre, digamos, que antes de cada práctico se sientan, no sé, 15 minutos, 20 minutos y resuelven el cuestionario correspondiente que les tocaba para ese tema, digamos. Sí, pero bueno.
tienen que presentar el 100% de los trabajos prácticos grupales, o sea que tienen que hacer todos los trabajos prácticos grupales, tienen que presentar todo y desaprobar, y los cuales tienen que tener un 50%. Acá hubo un problema el año pasado, creo, y el anteaño, porque hubo un grupo que le confió todo la presentación del trabajo práctico, no sé, a Juan Pérez, a un alumno. Y después ese alumno estaba, no sé, estaba en Alto Comedero, y en Alto Comedero se le cortó la luz todo el día y no pudo subir el práctico. Entonces, ustedes son un grupo y los grupos van a ser de hasta 6 integrantes. No esperen, si la presentación del práctico vence el domingo a las 12 de la noche, no esperen hasta el domingo a la 11:50 para subirlo, digamos. ¿Estamos? No esperen hasta el último momento, porque después lo que va a ocurrir con eso es que ya no van a pasar, ya no van a poder promocionar la materia y todo el grupo va a perder esa oportunidad. ¿Estamos? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Mi consejo es que todos los prácticos lo trabajen, no sé, en el Drive, y si hay uno que no puede, por lo que fuera, porque viajó, se le cortó internet, se le cortó la luz, cualquiera de sus otros compañeros puede ir y subir el práctico. ¿Estamos? Tienen que aprobar el ejercicio grupal integrador con 7. Esto generalmente, que casi siempre lo aprueban, es relativamente sencillo, digamos, porque tienen alrededor de 1 o 2 semanas para hacerlo, entonces no tienen mayores problemas. Tienen que aprobar el examen práctico con 7 en primera instancia y no en el recuperatorio. Y tienen que aprobar un coloquio, que el coloquio son 5 preguntas, y de las 5 preguntas generalmente cada una vale 2 puntos, y las preguntas son todas de teoría, digamos, son todas de lo que ustedes vieron o lo que van a ver conmigo en la teoría. Y la nota final es el promedio de la nota de la evaluación que hayan sacado, el trabajo integrador, del coloquio y de los cuestionarios. Entonces se juntan las 4 notas y ese va a ser su nota final. ¿Estamos? Entonces, ¿les queda alguna duda con respecto a las condiciones para promoción? Pregunten. Una pregunta. Sí. Para la nota final, todo el promedio, el trabajo integrador, ¿todos tienen el mismo peso en la nota o...? Sí, todos tienen el mismo peso. Ah, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Normal? ¿Cómo? ¿Es un solo parcial? Un solo parcial. En el parcial generalmente lo que le damos es un ejercicio que ustedes seguramente deben tener ya algún parcial de año anterior, digamos. Entonces le decimos no sé, de tal proyecto tienen que hacer, no sé, esta gestión del proyecto, no sé, los 3 primeros puntos de la parte de requisitos, plantear cuáles son los actores, los casos de uso, no sé, hacer el diagrama de caso de uso, que eso ya lo vamos a ir viendo con la clase. Y por ahí puede ser un punto del análisis, o 2 puntos del análisis, 2 puntos del diseño, y puede ser algún punto de prueba, 1 o 2 puntos de prueba, digamos. Ese es el parcial, digamos, y que generalmente siempre le lleva alrededor de 2 horas para hacerlo, digamos. El tema es que tienen que practicar esos temas, digamos, no es que ustedes lo van a ver y tienen que tener más o menos el 50% de cada tema que ustedes resuelvan, digamos, para poder aprobar el parcial. No es difícil, pero tienen que practicar, digamos. Por ahí, hoy en día con la IA ustedes lo pueden resolver mecánicamente, pero la idea es que ustedes tengan los conceptos básicos, porque después esto lo van a volcar en el resto de las materias. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No sé cómo queda la extensión. Yo sé que la estaban por pedir pero no sé. Tendría que preguntarle al secretario académico. No sé. Yo vi esto en las redes sociales, pero no. Porque además ya no estoy en el consejo, no estoy como director de carrera, así que no estoy enterado de eso. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, con el tema de la promoción? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Pregunten. ¿Sí? En este caso, usted hace rato dijo el tema del APU, si tenemos una materia de análisis de diseños 1 y 2. ¿Ese trámite lo hacemos o sea, hay una equivalencia directa o tenemos que hacerlo por expediente a ese trámite?
Creo que no está equivalencia directa por el momento, pero lo que tenés que Ajá, hacer es ir a la mañana a Secretaría Académica, hablar con el señor Ricardo Chiri y armar el expediente, sí, digamos. Él después bien, me llama o llama a cada uno de los profesores y lo resolvemos ahí, digamos. No, no hay problema con eso. bien. Listo, muchas gracias, profe. Y qué más preguntaba? Había otra pregunta de una alumna, creo. ¿O seguimos? Sí, profe, sí era por el mismo tema de APUS, porque yo había preguntado en su momento y me dijeron que no hay equivalencias para ninguna materia, por eso no entendía a qué se refería cuando No, es que usted eso dijo depende. que si ya cruzamos análisis. Sí, pero eso depende de cada profesor, digamos. Mientras yo sea el profesor titular de esta materia, le puedo reconocer o no, digamos, eso ya depende de mí, digamos. Después la demás materia depende de Ah, cada uno de bien, los docentes. Yo te digo lo que yo reconozco, digamos, o sea, como profesor, yo no puedo reconocer de programación estructurada, por ejemplo, porque no sé, o pues yo no soy profesor de esa materia. ¿Está bien? bien, profe, gracias. Entonces pregunto directamente en la sede. Sí, no, es como te dije, como le dije a tu compañero, tenés que ir a la mañana a hablar con el señor Ricardo Chiri en Secretaría Académica, preguntarle cuál es cómo tenés que armar el expediente, no sé, le da los requisitos, lo presentan y después llega a mí en un momento y yo lo firmo y lo apruebo, digamos. ¿Está? Sí, Bueno, profe, gracias. bueno, si no hay más preguntas, pasemos. ¿Cómo quedan los exámenes regulares, digamos? Tienen que rendir generalmente un examen oral, digamos, donde tomamos todo lo que es lo referente a la materia, digamos, o la parte teórica de la materia. O sea, no le vamos a pedir ya que hagan el análisis y diseño, digamos, porque ya eso ya lo aprobaron en el cursado, digamos, el regular, ¿no? Puede pasar y nos pasó ya de que a veces se presentan 20 alumnos, imagínense que tomar oral a 20 alumnos es un poco complicado, digamos, entonces lo que hacemos a veces lo hacemos o múltiple choice o pedimos que desarrollen, generalmente múltiple choice hasta ahora, ¿no? No tengan miedo de presentarse, yo creo que es bastante sencillo, digamos, porque son todas las diapositivas que van a ver, que no son muchas, digamos. El examen libre sí tienen que rendir tanto la parte teórica como la práctica y todo tiene que estar con un 80% de acierto, digamos. Generalmente, por ejemplo, a veces le hacemos 10 preguntas, las 10 preguntas son de las partes más relevantes de la materia al alumno libre, y tiene que por lo menos responder el 80% bien, digamos. No 70, no 65, no 75, tiene que ser más del 80. Y el escrito pasa lo mismo, digamos. El escrito generalmente no es difícil, pero tienen que resolverlo, digamos. Pero tienen que ver porque están rindiendo libre, digamos. Es casi lo mismo que estuvieran rindiendo el examen regular, pero se le exige un 80%. Ya no 4 ni 5, digamos. Ya no 5, digamos, como sería para los regulares. Como sería en el cursado, digamos. Hasta acá, bueno, ¿hay alguna pregunta ahí? Yo creo que no. La pauta que tienen que cumplir la materia no se aceptan algunos condicionales, porque yo entiendo la situación de muchos, pero también tienen que entender que, no sé si el año pasado llegamos a tener 150 o 170 alumnos, y por más que seamos 4 docentes, digamos, tenemos que hacerle seguimiento, digamos, tanto a la teoría como a la práctica, sobre todo en la práctica con tres docentes es complicado, digamos, entonces no se aceptan algunos condicionales. Lo que le había comentado hace rato es justificar la inasistencia. Los alumnos que cumplan con la clase práctica y el 80% de los prácticos tienen derecho a rendir en primera instancia, bueno, y también en segunda instancia, digamos, pero o agua recuperatorio, pero si no tienen eso no van a poder, van a quedar libres de la materia. Entonces, tienen que tener la asistencia y tienen que tener los prácticos realizados, si no van a quedar afuera directamente. Los prácticos deben ser presentados en tiempo y forma. Tengan en cuenta eso, digamos, no hay una segunda fecha de presentación. Y los parciales tienen contenido relacionado exclusivamente a la parte práctica de la materia, digamos, no se le toma nada de teoría en el parcial, por eso después tienen el coloquio. Esas son las condiciones, digamos. Y después cada práctico tiene que tener un desarrollo, un plazo, un formato que le pedimos casi siempre. Y dieron el archivo que tiene que decir modelo 2026, el nombre del grupo que tengan y el trabajo práctico 1. Fíjense que la fecha de matriculación en el aula creo que está puesta si no me equivoco, hasta el 12 de la semana que viene.
Así que sí, hasta el domingo 12. Así que si hay algún alumno que no se inscriba hasta el 12, no se va a poder inscribir en la materia. Eso porque hay algunos que todavía no se hayan matriculado. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Profe, tengo una pregunta sobre el integrador. Sí. No lo entendí bien, digamos, el integrador. En el ejercicio integrador te damos como un ejercicio te damos un proyecto, digamos, suponete, hacer un sistema de biblioteca. El sistema de biblioteca te decimos todos los requisitos, así como, tal como vos lo ves en la materia, digamos, en la parte práctica. Y entonces vos te juntás con tus compañeros y tienen que presentar como un proyecto, digamos, en ese proyecto ustedes, no generalmente les pedimos lo que es la gestión de proyecto y la parte de requisitos. Entonces, como que vos presentás el proyecto del sistema que vos querés realizar, digamos, entonces vos le decís, no sé, este sistema yo lo voy a realizar en 3 meses o en 6 meses, voy a dar tanto tiempo para el diseño, tanto tiempo para el análisis, me va a llevar tanto a la programación y voy a cobrar tanto y los gastos van a ser tanto, digamos. Es como que yo estoy haciendo una planificación del proyecto que yo quiero presentar, digamos, en ese momento. ¿No? Es como que yo venga y ahora te diga, tengo un sistema en biblioteca y te quiero contratar a vos y vos me tenés que armar un proyecto, que ya vamos a ver que el proyecto es como una especie de contrato entre el ingeniero de software, digamos, que puede ser el ingeniero de informático o el licenciado en sistema y la persona que te contrata, digamos. Entonces vos decís hasta dónde vas a llegar y él, si él acepta, digamos, vos le vas poniendo ahí haces toda la calendarización que dice ahí en esa parte, digamos, de mostrar los riesgos, el costo-beneficio, la viabilidad del proyecto. Ya lo presentas completo, digamos. Esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene, digamos, porque ese es el tema que nos toca la semana que viene. ¿Está bien? Sí, profe, ahora sí entendí. En realidad es sencillo, digamos, porque, bueno, yo lo veo sencillo porque es como que en la vida real a ustedes le dan para hacer un sistema y tienen no sé, una semana, 2 semanas para presentar el informe, digamos, de qué es lo que quieren hacer y cuánto van a cobrar y cuánto cuáles son los gastos que van a tener, digamos. Entonces les damos un modelo para que ustedes empiecen a trabajar desde ahora y que seguramente mucho de esa gestión de proyectos lo van a seguir utilizando, sobre todo creo que en sistema de información, que es lo que van a tener. Creo que así, el instituto creo que tenemos sistema de información 1, 2, 3 y 4, si no me equivoco. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, una consulta. Sí. Si por alguna casualidad no pudimos aprobar la materia correlativa a esta, no la podemos cursar modelado orientado a objetos, si podemos, que sería programación concurrente. Antes era así como vos decís, pero por lo que yo tengo entendido ahora, cuando bueno, que vos regularizás programación concurrente y después pero la regularizás y esta materia la promocionás, cuando vos después aprobes en el final programación concurrente, esta materia se te da por promocionada, digamos, se te pasa la nota de promoción. Ahora, si vos no tenés la materia correlativa previa, digamos, no podés cursar porque no vas a estar en condiciones, digamos, cuando el departamento de alumnos nos mande la planilla, vos no vas a figurar en nómina y no te podemos pasar fuera de nómina. Pero Ok, si vos ya la tenés sí. regular, no hay problema, digamos, se te va a pasar con la misma nota con la nota de promoción que corresponda, digamos, una vez que vos promocionés la correlativa, digamos, o una vez que aprobé la correlativa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, lo de las excepciones, digamos, tienen que preguntarle al secretario académico. Yo creo que eso lo estaban viendo en secretaría académica, pero lo tienen que hablar con ellos porque ellos son los que sacan ahora y más. Yo creo que hay un nuevo director de carrera y él debería hacer también debería ver ese tema, digamos, pero yo ya no estoy, digamos, en ese tema, en esa área, en ese cargo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, era con respecto al mismo tema, digamos,
Por ejemplo, a mí sí me deja inscribirme en el CIU Guaraní, pero usted me dice que después con la nómina no me van a dejar promocionarla. ¿Vos no tenés la materia correlativa que sería programación concurrente o alguna otra materia? No, yo no la cursé, digamos. Mira, bueno, cuando se hizo el plan 2022, digamos, que es en el que creo que están ustedes, se hizo una excepción, pero la excepción la excepción significaba de que vos podías cursar esta materia de modelado sin tener programación concurrente, pero esta excepción duraba creo que hasta marzo de 2026. Entonces, lo que debería pasar para que a vos te autoricen, digamos, es que saquen una excepción, como sacaron ya sacaron una prórroga de la excepción, digamos, de otra, para sacar una prórroga de otras excepciones, digamos, también deberían sacar una prórroga de esta materia, digamos. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, el pedido al secretario académico o ¿cómo se llama? A los grupos estudiantiles, digamos, para que hagan el pedido en el consejo, digamos. Entonces se hace el pedido y ahí podría llegar a salir una prórroga de la excepción. Si no sale eso, es como que vos no estás en condiciones, te pueden llegar a habilitar ahora, pero después cuando te presenten en la planilla final, si no salió la excepción, no vas a figurar en la nómina, digamos. ¿Me entendés? Sí, profe, gracias. Puede ser, digamos, que se haya hecho el pedido por alguna agrupación, me dice Matías, pero yo la verdad no tengo conocimiento de eso. Recomiendo seguir con la materia para que salga la prueba porque en el CIU de momento deja matricular. Yo no puedo ver todos los casos, pero escuchen, yo lo que sé es lo de la excepción, digamos, esta de programación concurrente, digamos, eso lo que deberían hacer es ir y hablar con el secretario académico, y yo creo que sí le van a dejar, digamos, creo, porque como justo están en una época de elecciones, digamos, así que si le van a pedir, yo creo que se lo va a habilitar, digamos, pero ya depende de ellos, digamos. Ahora, no sé si hay excepción para metodología y no sé qué es para ingeniería informática, digamos. Yo creo que no había esa excepción, digamos, pues no me acuerdo haberla visto. Capaz que sí, digamos. Pero eso, yo le hablo de la que yo conozco, que es la excepción de programación concurrente, digamos, porque estaba con el cambio de plan de estudio. Torrejón Ezequiel dice que él necesita metodología y estructura de datos. Siempre que la tenga o regularizada o aprobada, no vas a tener problema, Torrejón Ezequiel. Ahora, si no la tenés, vas a tener un problema, digamos, porque no se te va a poder pasar la nota. No sé. ¿Estábamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, empecemos. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Bueno, vamos a empezamos de atrás para adelante, porque si ven el programa, o recuerdan el programa que les mostré hace un momento, estábamos en la unidad 7 y 8, digamos, pero lo vamos a ver todo junto hoy, digamos. Recuerden, el día jueves no tienen práctica, pero no queremos tampoco que se atrasen, digamos, preferimos por ahí darle 2 semanas, no sé, o 3 semanas, a algún tema de proceso unificado que tal vez le lleve más tiempo analizarlo, estudiarlo, masticarlo, como ustedes quieran decir. Y estos temas que son por ahí más sencillos los pueden ustedes resolver prácticamente solos, digamos. Así que el día jueves la ingeniera Cáceres ya le va a subir un video explicando el práctico, digamos, que tienen que resolver, y eso, si tiene alguna duda, se lo consultan el día jueves de la semana que viene en la próxima práctica. Y el día lunes de la semana que viene ya empezamos con procesos unificados, con la parte de gestión de proyectos. ¿Estamos, no? Sí. Sí, profe. A ver, empiezo con esto. Empiezo a grabar. Bueno, este año 2026 vamos a empezar la clase 1, va a ser la de lenguaje de programación.
Yo creo que todos más o menos ya saben qué es un lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué es un lenguaje de programación? Si ustedes tienen que definirlo, ahora le dicen así de golpe, preparándolo para un parcial o para un final, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Conocen algún lenguaje de programación? Podríamos decir que es un lenguaje que se rige bajo ciertas normas, como sintaxis y demás. Sí, sí, sí. Tiene una sintaxis, digamos, que son las normas, las pautas que tienen que seguir, digamos, todo lenguaje tiene esas pautas, digamos. ¿Y para qué le sirve un lenguaje? ¿Tiene algún sentido? Para comunicarnos con la computadora. Para comunicarnos, digamos, eso sería como un nivel más básico, digamos. Entonces, fíjense, en un lenguaje de programación tiene un sistema notacional, dice, que es lo que ustedes decían, describe computación o cálculo en forma legible tanto para la máquina como para el ser humano. ¿Estamos? Antes se decía que era notación para comunicar al computador lo que deseamos que haga, pero en realidad es algo un poco más complejo, digamos, porque tiene que tener una serie de cálculos, digamos, para que la computadora nos pueda interpretar. Entonces, acá intervienen tres aspectos. Yo esto lo voy a pasar un poco rápido, porque yo creo que la mayoría ya lo conoce, digamos, igual si alguno tiene alguna duda en algo, me pregunta, digamos. La parte computacional es la manipulación de datos, procesamiento de texto, almacenamiento y recuperación de información, digamos. Tiene que tener legibilidad por parte de la máquina, porque tiene que poder entender, digamos, por eso usted tiene un compilador, ya sea, no sé, ya sea Java, Python, tiene algún compilador, algo o intérprete, digamos, que les permite entender, vamos a ver qué es un compilador y un intérprete, y tiene que ser legible por parte de ustedes, digamos, ustedes tienen que poder entender, digamos, lo que están escribiendo ahí. Hay algunos que son muy sencillos y hay algunos que son muy complejos, digamos, por ahí de entender, digamos. Y cuando yo empezaba hay uno que se llamaba RPG, que era horrible, digamos, que era, o había otro que se llamaba COBOL, digamos, en la facultad, yo di como 15 años COBOL, pero era muy duro, ustedes para escribir el famoso Hola Mundo tenían que escribir alrededor de 20 líneas, 25 líneas. Sin embargo, el 60 o 70% de los sistemas de los bancos que está hecho hoy en día está hecho en COBOL, digamos, o en algunos en RPG. Ustedes, en base a esto, por ejemplo, ¿podrían decir que una IA es un lenguaje de programación o no? Pregunta de final, ¿eh? ¿ChatGPT es un lenguaje de programación? Todos dicen, no, No, pero o digan, sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? porque es un software, no es un lenguaje. Sí, en realidad más que un software es un modelo que está entrenado, digamos. Y ustedes, no sé, por ejemplo, en Java, si ustedes ponen program, porque bueno, a veces mezclan los lenguajes con C, con Java, pero ponen program, el nombre del programa, si ustedes ponen, tiene una sintaxis, que es lo que decía su compañero, que tienen que respetar, digamos. Pero ustedes, por ejemplo, en la IA no tienen una sintaxis así muy estricta que tienen que respetar. La IA es un modelo que está entrenado para aprender, digamos, de lo que ustedes le enseñen, lo que ustedes escriban, digamos. Entonces no hay una regla estricta, digamos. Entonces yo tampoco la consideraría como como un lenguaje de programación. Ahora, las IA sí utilizan los lenguajes de programación para generar programas, digamos. Es un modelo de lenguaje, no hay un comando exacto, sino se dice un algoritmo para predecir texto. Sí, es un poco más complejo, pero sí, como dice José Calizares. Bueno, los lenguajes de programación, y este está... espérenme. Lo que estamos viendo acá. Los lenguajes de programación, y este no he visto, digamos, fíjense que es de 26, digamos. ¿Cuál es el lenguaje que está haciendo, cuál es el más usado actualmente? Que tiene 21% de uso. Python. Python, y el que ustedes vieron, digamos. No sé si llegaron a ver C o C++ en estructura de datos. Java, profe. ¿Ah? ¿Java? Java. Sí, Bueno, y yo en programación concurrente seguimos viendo Java, digamos. ¿Por qué C, digamos, bueno, ¿por qué Python tiene ese aumento, digamos? ¿Por qué es de lo más usado?
porque de bajo nivel es muy fácil de aprender. Y tiene algunas características que, bueno, eso lo van a ver después, digamos que es que no distingue, por ejemplo, entre una matriz y un número, una variable común, digamos, entonces ustedes les dicen que esté sumando una matriz y ustedes, por ejemplo, una imagen la podían llevar a una matriz y trabajar a la matriz, digamos, y ustedes en realidad no saben si están trabajando un número entero o una matriz, digamos, y en realidad están trabajando con una imagen, digamos, tiene varias potencialidades, digamos, sobre todo con el tema de análisis de datos que funcionan bastante bien, digamos. Nosotros yo les doy una materia que es aplicaciones de base de datos 2, que es optativa para ingeniería y obligatoria para licenciatura, y este año vamos a ver todo con Python, entonces estamos programando las clases para eso. Bueno, fíjense que Java sigue siendo también una de las más usadas, capaz que ya no tanto como otros años, pero sigue usando bastante, digamos, hay muchos códigos fuentes que está escrito en Java, digamos. En base de datos, por ejemplo, vemos un poco de SQL. Este lenguaje R antes se utilizaba mucho más, digamos, ahora está ahí peleando. Y bueno, esos son los lenguajes, por lo menos el ranking de los 10 primeros lenguajes más usados, digamos, actualmente. Cuando tengan alguna duda, pregunten, ¿no? Bueno, ¿qué son las abstracciones de datos? Son las propiedades de los datos, que pueden ser abstracciones básicas, que son representaciones internas de datos comunes. Por ejemplo, cuando yo defino X de tipo integer, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿X de qué tipo es? Entero. Entero. Un tipo entero, digamos, es lo más sencillo que puede haber, digamos. Cuando defino abstracciones estructuradas, cuando estoy definiendo colecciones, como por ejemplo un arreglo, que sería A10, ¿qué es lo que me dice esto? ¿Qué A qué es? ¿Es un entero? Un arreglo. Un arreglo Una 10. de 10 dimensiones. Sí, en este caso sería un vector de 10 dimensiones, digamos. Y tema de abstracción unitaria que dice que en un programa extenso resulta útil y a veces es necesario reunir código, digamos, dentro de un archivo. Entonces, son las librerías que ustedes, bueno, no sé si ya lo vieron en Pascal, pero bueno, los paquetes que trabajaron en Java, digamos, que van a seguir trabajando en programación concurrente, que ya lo vieron. Bueno, entonces son básicas, estructuradas y unitarias, ¿no? En las abstracciones de datos. Y luego tenemos las abstracciones de control, que son las que se utilizan dentro de un programa en base a alguna situación. Por ejemplo, bucles, sentencias, llamadas. Tienen abstracciones básicas, que son sentencias que combinan instrucciones de una máquina en una sentencia abstracta más comprensible. Por ejemplo, si yo pongo X igual a X más 3, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Está asignando ¿Qué estoy asignando? a la variable X su valor más 3. El valor actual que tenga, sí, pero más 3. Entonces estoy asignando con esos compañeros. Eso también se podría hacer yo trabajé un tiempo también con lenguaje de bajo nivel en un assembler, con una instrucción de add, digamos, hacer alguna operación con la posición de memoria, digamos, pero era más complejo, digamos, hacerlo de esta forma es mucho más sencillo. Pueden tener abstracciones estructuradas que dividen un programa en un grupo de instrucción anidada dentro de pruebas que gobiernan la ejecución. Por ejemplo, un if que tiene... ¿Esto qué es? If... ¿Una operación lógica? Una expresión lógica. Si hay mayor que 0, ¿qué es lo que hace? El contador vale 2. El contador vale 2, y si no, Vale 0. vale 0. Entonces, ahí están haciendo, fíjense, una instrucción que está anidada dentro de otra, y todas tienen, fíjense tienen que tener, digamos, una declaración del procedimiento y una invocación del procedimiento, cuando yo voy a trabajar ya con un programa. GCD creo que es máximo común divisor. Bueno, el ejemplo clásico ese que ustedes en cualquier libro de programación lo van a encontrar, digamos, que fíjense que tienen U y B, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de variable? ¿Entero? De tipo entero. X, que es una variable de salida que es de tipo entero. Creo que esto está en SQL, me parece.
PL, SQL. Y si no me equivoco, POGRE. Bueno, entonces, fíjense que acá tengo la declaración y la invocación. Entonces, el de acá arriba es la declaración, cómo lo declaro, y la invocación es cómo yo lo llamaría. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá tienen los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos lo que te está diciendo es que acá debería tener todo el programa que hace ese cálculo de máximo común divisor, y acá el programa que cómo son los parámetros que yo resolvería, digamos. Entonces, tiene la declaración y la invocación. Y luego tiene la abstracción unitaria, que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con la lógica del programa y que pueden reunirse en una unidad de programa. Por ejemplo, bueno, este es cuando, por ejemplo, utilizaban ustedes no sé si utilizaron Pascal alguna vez, que le decían use CRT, por ejemplo, cuando llamaban a una unidad que ya estaba predefinida para que ustedes la puedan utilizar, digamos. Algo así como una especie de las librerías que llaman en Java, digamos. ¿Estamos? Entonces, las abstracciones de los lenguajes de programación pueden ser la de datos, que la vimos la básica, y después pueden la de control, que pueden ser básica, estructuradas y unitarias. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Profe, no me quedó muy claro la abstracción unitaria, la última que explicó. Fíjate que dice una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con la lógica con otras partes del programa. Es cuando vos, digamos, llamas a un conjunto de librerías que ya está predefinido, digamos. Es que en Pascal se ve claro, digamos, porque vos llamás cuando vos llamás a una unidad, por ejemplo, que le pone use CRT, digamos, CRT es porque ya todo el manejo de pantalla. Entonces, creo en Java vos tenías también, es como cuando vos llamás a un conjunto de librerías. En Java, por ejemplo, creo que es cuando llamas a una interfaz, por ejemplo, y la interfaz ya tiene varios, no una librería, sino un conjunto de librerías de ahí incorporadas. Vos trabajaste un poco con Java, ¿no? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo le dice, por ejemplo, cuando yo trabajo con los hilos en Java, yo ya tengo ya un conjunto de librerías, digamos, que ya están definidas para poder trabajar con los hilos. ¿Estamos? Esto por ahí, cuando los que vieron programación concurrente, por ahí se deben acordar, digamos. Pero no es una sola librería, sino que es un conjunto de librerías para que ustedes puedan interactuar, digamos, con él. Es como algo mucho más grande. No sé si más o menos se entiende, digamos. No es una única librería, sino que es un conjunto de librerías que vos lo utilizás, digamos. Cuando vos haces, creo que en Java era, cuando llamabas a una interfaz, o por ejemplo, cuando vos ya querés trabajar con hilos en Java, ya las clases ya tienen definido, digamos, un conjunto de operaciones para que ustedes puedan trabajar con hilos en Java, que eran los métodos de las operaciones básicas, digamos, de semáforo, que se acuerdan que eran para bloquear o desbloquear un hilo, ya estaban incorporados Sí, eso dentro de Java. Pero lo que tienen que entender ustedes es que no es, digamos, una librería o dos, digamos, sino que es un conjunto, digamos, de librerías, o un paquete grande que tiene varias librerías, digamos, que ustedes pueden llegar a utilizar. O sea, profe, que no es como importar el, qué sé yo, el método random, sino es como hablando sí, o sea, hablando de... ¿Cómo? Es como importar una interfaz que tenga varios métodos, y uno de esos métodos puede ser el método random, digamos. O sea, Pero no es uno solo, digamos. Sí, eso son varios. Sí, eso estaba relacionado con, por ejemplo, con el runable, todo eso, puede ser eso, ¿no? ¿A eso que se refieren? Bien, listo. No es uno solo, digamos. Sí, a eso se refiere. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sigamos. La definición formal de un lenguaje dice que necesita una descripción completa, formal y precisa. Ustedes vieron que en Java o en el lenguaje que ustedes hayan visto en Python, tiene que escribir, después de tal comando, tiene que escribir tal variable. Entonces, tiene que haber independencia de la máquina o de la estandarización que se haga. Esto, por ejemplo, se logra un poco con Java. Tiene que haber un comportamiento del programa y una interacción, y tiene que haber una disciplina, digamos.
Esto es lo que obliga a que ustedes definan formalmente un lenguaje. Supongamos que yo digo, quiero crear un lenguaje que se llame Joseo. Entonces, tengo que tener tratar de cumplir esto, digamos, que sea independiente, que sea estándar, haya un comportamiento y una interacción y una disciplina para que después me devuelva ciertos resultados, ¿no? Eso es si yo quisiera hacer un lenguaje, digamos, y todo lenguaje en sí tiene que cumplir eso. Esa es la definición formal del lenguaje. Por eso le dice, tiene que ser completa, formal y precisa. La sintaxis, ¿qué es lo que ustedes entienden por sintaxis? Por ejemplo, el lenguaje castellano tiene una sintaxis, digamos. ¿Qué es lo que se escribe primero? Hagamos una oración muy sencilla. El sujeto o el artículo. Bueno, primero el artículo, después el sujeto, después el verbo, después el objeto. Ese es una sintaxis en el lenguaje castellano. Y usted en un lenguaje común también tiene... ¿Qué es lo que le dice la sintaxis? Por ejemplo, en Java, ¿qué es lo primero que tienen que escribir? ¿El tipo de dato? ¿Escriben el tipo de dato en Java? La librería que estamos importando. ¿Pero no le ponen primero el nombre? ¿O no ponen program primero? ¿En Java? Primero diría el nombre de la clase que no prepara. Bueno, pero tienen que ponerse, no sé, program, el nombre, y después van escribiendo, no sé, la librería, los métodos, y después al último, ¿qué es lo que escriben? Cuando usted quieren terminar un programa en Java. El corchete, la llave. Un corchete, un punto, la sintaxis, digamos, de lo que tiene que estar formado, digamos. Por ejemplo, un if, en C dice, un enunciado if está formado por la palabra if, seguida de la expresión entre paréntesis, lo que ustedes hacen por la parte verdadera y lo que hacen por la parte falsa, ¿no? Un problema relacionado con la sintaxis, dice, bueno, es similar a la ortografía del lenguaje natural, digamos. O sea, si ustedes no escriben completamente la sintaxis, obviamente el compilador o el intérprete no va a poder reconocer eso que están escribiendo, ¿no? Esa es la sintaxis, digamos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que escribir después de cada uno de los tokens que ustedes van escribiendo, digamos? Después de un if, ¿qué es lo que va, digamos? O después, por ejemplo, después de un while, ¿qué es lo que escriben? Los paréntesis y la condición. Los paréntesis, la condición que ustedes van a poner dentro de los paréntesis, y después no se pondrán una llave, dependiendo del lenguaje. Algunos lenguajes creo que con paréntesis, otros con llave, digamos. Esa es la sintaxis, digamos, lo que ustedes tienen que escribir, digamos. Que ustedes ya más o menos lo conocen, digamos. Por ejemplo, después de en un for, ¿qué es lo que escriben? ¿Cuál es la sintaxis? En un lenguaje for, el otro es para, y después del for, ¿qué es lo que va? Iniciamos una variable iterativa. Bueno, depende del lenguaje, digamos, pues sí, generalmente puede ser la variable y después cuántas veces se va a incrementar o decrementar, digamos, ¿no? Esta es la sintaxis. Y la semántica es por ahí más difícil de ver, dice que es el significado, describir el significado de una porción de código. Lo que intenta es describir, digamos, qué es lo que hace cada esa sintaxis, digamos. Si yo le pongo, si if A es mayor que 1, entonces A es igual a A más 1. Else A es igual a A menos 1. ¿Cuál es la semántica ahí? Es más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la semántica? ¿Sería lo que realmente significa esa parte? Claro, ¿qué es lo que el significado tiene? Entonces lo que te está diciendo es que si la variable es mayor que tanto, que sume 1, y si no, que reste 1, digamos. El significado real, digamos, que ustedes le quieren asignar, ¿no? Lo inconveniente, bueno, la descripción no menciona si la condición se evalúa igual a 0, bueno, esos son los problemas que pueden llegar a tener, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué error es más difícil de interpretar? ¿Un error de sintaxis o un error de semántica por parte de un compilador o de un intérprete? Semántica. Semántica. La semántica es más difícil, digamos, porque pueden tener un problema y no... Y escrito, está bien escrito, digamos, y ustedes a veces no lo llegan a ver, digamos. Eso es por ahí más difícil, digamos. ¿Y fin? Esa es la... Este es son 3 diapositivas, pues te digo, va a ser cortito lo de hoy.
No son diapositivas muy largas, digamos. Esta parte del lenguaje de programación. Perdón. ¿Ven ahí la paradigma, la diapositiva? Sí, profe. Bueno, empecemos. Bueno, la otra unidad que también corresponde, bueno, sería la clase 2, todo en la clase 1, es el tema de paradigma de programación. Fíjense, esta persona dice que ve 4 y esta persona dice que ve 3, digamos. ¿Cuál es correcto? ¿El que dice que ve 4 o el que ve 3? Depende del punto de vista, cada uno. Y depende del punto de vista, ¿no? Es lo mismo cuando ustedes programan sin leer la documentación, ¿qué es lo que ocurre? Puede llegar a pasar cualquier cosa, o tienen que elegir una puerta y no saben, digamos, qué es lo que van a hacer, cuál es la correcta, digamos, ¿no? Entonces, los paradigmas dice que representan un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones, digamos. Había muchos paradigmas, digamos, y si ustedes se fijan, según los autores pueden encontrar varios, digamos, pero bueno, por lo menos vamos a ver los principales, digamos. Y una propuesta tecnológica adaptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios programas claramente definidos. O sea, es una forma que ustedes tienen para poder resolver un problema, digamos. En un principio el paradigma era casi estrictamente secuencial, una línea detrás de otra, pero hoy en día los paradigmas cambiaron bastante y son bastante más ágiles, digamos, decirlo. Fíjense, esto, no sé, creo que lo llegaron a ver, ¿no? En alguna materia de primer año, ¿no? Arquitectura de von Neumann, ¿lo vieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este era lo básico, digamos. Anteriormente siempre tenían una memoria, tenían una memoria RAM, un ROM que era volátil, tenían una instrucción en más los datos que ustedes les ponían, y tenían acá la unidad central de proceso, la CPU. Pero esta unidad central de proceso, que un procesador, ahora pueden tener varios procesadores, y a su vez cada procesador podría tener varios núcleos, digamos. Entonces esta arquitectura de von Neumann como que no se respeta de la forma original en la que fue creada, digamos, sino que se está adaptando a los tiempos que hay actualmente, digamos. Fíjense, en esta estructura de von Neumann la ejecución era secuencial y había uso de variables y de asignación, ¿no? Se manejaba con eso, digamos. Pero más o menos se entendió cuáles son qué es un paradigma de programación. Esa es la pregunta de final, Sí, ¿no? Digamos, ¿cómo encaran ustedes un problema? Digamos, por ejemplo, en la educación había un paradigma que era el paradigma que era clase, tengo los nombres, clase magistral. La clase magistral era la que se inventó alrededor de, creo que del año 500, que ustedes tenían, en el 1500, que daban con un pizarrón, un aula, digamos, y el profesor era el único que hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y los alumnos escuchaban. Ese era un paradigma de educación, digamos. Ahora, el paradigma actual, digamos, cambió, digamos. ¿Cuál sería un paradigma de educación actual? ¿Cómo están ustedes escuchando esta clase? ¿A través de qué? A través de Zoom. Bueno, a través de Zoom, a través de una computadora, en realidad a través de un programa que les permite interactuar, digamos, pero ustedes interactúan, digamos, puede haber un ida y vuelta, digamos. Ese paradigma tradicional que duró cerca de 500 años, cuando fue la época de la pandemia, cambió completamente, digamos. ¿No? Fíjense que los primeros paradigmas de programación que habían era el procedural, el imperativo procedural, y que tienen un programa, tenían entrada, salida y tienen estado, digamos, que es lo que más o menos deben haber visto hasta ahora, digamos. El funcional, esto, le vuelvo a repetir, funcional y lógico lo vemos un poco porque lo de los chicos de licenciatura no lo ven, digamos. Lo de ingeniería informática sí lo ven en la materia de desarrollo sistemático de programas. Yo tuve un par de años en esa materia, por eso lo sé. Y el lógico, bueno, el programa lógico, esto vamos a ver ahora en detalle, digamos, estos son los diferentes paradigmas que pueden haber, digamos.
el paradigma concurrente o paralelo, que esto es lo que vimos cuando vieron conmigo en programación concurrente, o lo que van a ver, digamos, lo que les falte. Y el paradigma orientado a objetos, que es el que se está usando actualmente y que todo lo que vamos a ver ahora, digamos, por ejemplo, lo que ven en procesos unificados se basan en programación orientada a objetos. Que está mal escrito, me parece. Fíjense que tiene mecanismo básico, objeto, método, mensaje y clase, y las características de abstracción, herencia, encapsulamiento y polimorfismo. Entonces, esto es lo que se está utilizando actualmente y toda la programación que se está realizando actualmente es en base a este paradigma. ¿Estamos? Habían otros, dinámico, orientado por evento, multiparadigma, reactivo, específico del dominio. Algún autor hasta por ahí pueden llegar a considerar que la IA podría llegar a ser un paradigma, digamos, yo me parece que no, por lo menos no un paradigma de programación, digamos. Sí creo que la IA se aprovechan, digamos, de lo que le convenga, digamos, para cada caso, digamos, o sea, del lenguaje que puedan, necesiten en ese momento. Pero entonces, la clasificación de los paradigmas, si les preguntan, no sé, en un final o van al coloquio, tienen que mencionar estas, digamos, que son las básicas, digamos, imperativa o procedural, funcional, lógica, paralela, concurrente y orientada a objetos. Y bueno, y obviamente la orientada a objetos, que es la que se está usando actualmente. Esto vamos a desarrollar un poco ahora, en estas dos diapositivas, en estas dos presentaciones, digamos. No mucho, digamos, porque lo que queremos es que avancemos, sobre todo en proceso unificado, aplicando programación orientada a objetos, digamos. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pero que sigan. ¿Profe? Sí. ¿Qué era dinámica, dirigida a evento, por evento, concentraciones? ¿Qué era todo eso? No, muchas yo no la usé. Yo la que usé era, por ejemplo, la que estaba en el año 2000, que era dirigida por eventos, que era cuando vos, suponete vos, no sé, ¿llega a ver mi mouse ahora? Creo que no. Bueno, si yo, por ejemplo, lo vi, sí. Si el mouse pasa, por ejemplo, por este icono, que es de la flechita, un lápiz, entonces está dirigido por eventos, porque cuando el mouse pasó por ahí, cuando se dio ese evento, hay cierta acción, en este caso la acción es que muestra dice fijar a la parte superior o fijar a la derecha, digamos. Entonces, dirigida por evento era un poco lo que se hacía en .NET, que era según lo que el usuario haga, digamos, en la pantalla, vos le das diferentes opciones, digamos. Esta la trabajé porque hice algunos cursos de Visual Basic, digamos, pero me parece que multiparadigma es cuando vos combinas, digamos, algunas de ellas. Por ejemplo, Java mezcla, digamos, porque Java tiene, por ejemplo, mucho de orientación a objetos, pero también tiene mucho de concurrencia, digamos, porque ustedes vieron que tenían, no sé, podían hacer semáforos, monitores, pero también tenían clase, objetos, digamos, entonces estaban mezclando diferentes paradigmas, digamos. Yo no conozco mucho lenguaje que mezclen, por ejemplo, el paradigma lógico con el orientado a objeto. Pero sí, por ejemplo, Java mezcla orientado a objeto con el concurrente y también con el imperativo procedural, digamos. Eso sería un multiparadigma que utiliza varios paradigmas. Y esto del dominio, tengo mis dudas, ¿cuáles pueden llegar a ser? Eso es lo que te dice la bibliografía. Pero bueno, son diferentes paradigmas o formas de querer programar, digamos. Por ejemplo, yo hasta hace unos años utilizaba una herramienta que se llamaba Genexus, y que se utiliza mucho ahora en la administración pública acá de Jujuy. Lo que se hace es que vos escribís todo como si fuera diseño, digamos, escribís la sentencia y después automáticamente te genera el código fuente, digamos. Que sería algo similar más o menos a lo que hace más o menos la IA ahora, digamos. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver en forma rápida, digamos, cuál es cada una, los principales paradigmas. Fíjense en que el procedural o imperativo tenía instrucciones de 1 a m. Por ejemplo, si yo hacía C igual A más B, en realidad el lenguaje de bajo nivel serían instrucciones de load, add y store, digamos. ¿Estamos?
al fin y al cabo, digamos, cada procesador solamente reconoce esto, digamos, lo que pasa es que los lenguajes, esta instrucción la transforman en este conjunto de instrucciones que es lo que cada procesador puede llegar a reconocer, digamos, ¿no? Por eso después, si ustedes se fijan, cada programa, cuando está compilado, tiene instrucciones que si después lo pueden levantar con un lenguaje ensamblador, ven cuáles son las instrucciones a las cuales son llevadas, digamos. O sea, una instrucción equivale a muchas instrucciones de máquina, porque no tiene una sola instrucción, pero hacían varias operaciones secuencial, porque va una detrás de otra, hacen asignaciones, es modular, porque tienen programas, procedimientos, funciones, es estructurado, porque tiene métodos como el while, el if, el case, o llamadas, call, o program, el lenguaje que estén viendo. Estático, porque ustedes abren el programa y se carga automáticamente de memoria, digamos. Hay algunos programas que son dinámicos, digamos. Por ejemplo, cuando ustedes manejaban los punteros en C o en Java, digamos, no en Java, no, en C o en C++, esos punteros eran dinámicos, digamos, no eran estáticos. Los tipos de datos pueden ser diversos, enteros, reales, caracteres, bueno, matrices, pues. No se modifica el código en ejecución. Fíjense que esto es importante, digamos, por eso que son procedurales, digamos, y los punteros son limitados, digamos. No sé, hace unos 30 o 40 años el que se usaba mucho era BASIC, digamos, y había un GoTo que me permitía manejar algunos punteros, pero era muy limitado y de parte era muy riesgoso, y después el programa, si ustedes le llamaban de GoTo, era inmanejable, digamos, en cierto punto. Y no se aconseja el uso de GoTo. Este era lo básico, digamos, que no sé, hace 40 años se usaba bastante, digamos, hoy en día esto ya casi no se usa. Inclusive COBOL, por ejemplo, que es el que yo le mencionaba, tiene GoTo, digamos. Fíjense los lenguajes de Fortran, Algol, Basic, Pascal o C, digamos, estos son estrictamente procedurales, ¿no? Sí, Mauro, lo que le dije es que vamos a comenzar con la unidad 7, 8 y 9 hoy, para que después la semana que viene ya empecemos con la práctica de procesos unificados, así dedicamos un poco más de tiempo. Entonces este es el paradigma procedural o imperativo, digamos, el más básico de todo. Después tiene el funcional, donde tienen formas funcionales, una expresión de expresiones, digamos. Una expresión es el resultado del valor de su expresión y el operador correspondiente. Hay recursividad. Esto vamos a ver ahora algunos ejemplos, digamos, y vamos a desarrollar la presentación que tenemos todo sobre funcional, digamos. Hay funciones primitivas, que son las funciones básicas que ustedes pueden llegar a tener, digamos, a realizar. Hay una sintaxis muy sencilla, equivalencia entre función y dato. Ustedes no saben si se trata de un valor o se trata de una función. Hay un ambiente de programación especial, digamos, que es interactivo, interpretativo y con ligados retrasados. Hay modificación del código en ejecución, o sea que yo dinámicamente puedo modificar el código. Por ejemplo, yo hice una operación suma que hace una operación, y en el mismo lenguaje de interpretación, como podría hacer lib, le digo que esa suma haga otra cosa, digamos. Entonces modifico todo en tiempo de ejecución, digamos. Y la memoria es dinámica. Fíjense, acá tiene un ejemplo, que creo que está mezclan a veces los lenguajes, en list, me parece. Fíjense, ¿qué tipo de asignaciones? Prefija, profija, prefija, postfija o infija. ¿El operador dónde está? ¿Antes, en el medio o al final? Es prefija. Es prefija porque está antes, digamos. 1 más 2 es 3. Asterisco 1, 2, 1 por 2 es 3. Concatena, entonces lo que resuelve primero es lo de adentro. Concatena el número 3 con il, entonces me arma, si yo tenía que armar la secuencia, digamos, me armaría entre paréntesis 3, digamos, armaría 3 con la lista vacía, después con 2, con 3, me armaría, inserta el 2 dentro de esa lista que tenía el 3, entonces me queda la lista formada por 2 y 3, y después hago cons 1, a esto hace la lista formada por 1, 2 y 3, que es el resultado final que me queda aquí, digamos, ¿no?
Esto, bueno, practicar un poco, yo creo que más que nada es como una especie de juego, digamos, en el práctico, digamos, pero es algo muy básico, digamos, como para que vean de qué se trata, digamos, el paradigma funcional, digamos, pero es muy básico. Fíjense, FIR le devuelve el primer elemento de la lista y RED el resto de la lista, ¿no? La lista formada por 1, 2, 3, el primer elemento es 1 y el resto de la lista me devuelve, fíjense que acá es una lista formada por 2 y 3. Lo que vieron de desarrollo sistemático del programa me entienden, digamos, y los que no lo vieron van a tener que leer un poco, digamos, pero igual no es muy difícil, digamos. Lo que no queremos es profundizar, porque tuve una charla de esto con el profesor de desarrollo sistemático del programa y no queremos profundizar en estos temas porque yo sé que los de ingeniería en informática van a ver esto en la materia de desarrollo sistemático del programa, pero lo que queremos es darle una pequeña introducción, más que nada para los chicos de licenciatura, ¿no estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Paradigma procedural el primero y el funcional el segundo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Digamos, el paradigma lógico. Este también deja todo con regla de inferencia. En un momento se pensó que esto iba a ser el futuro, digamos, porque iba a ser, ustedes le ponían una serie de reglas o de hechos y después sacaba solo las conclusiones, digamos. Algo más o menos parecido a lo que hacen la IA ahora, digamos, pero el tema de la regla de inferencia que solo resuelve con los hechos y la inferencia que ustedes definan, digamos, no pueden crear inferencias nuevas, las IA sí pueden crear. Están limitados a su conjunto específico de cálculos llamados cláusulas de Horn, que utiliza un proceso de unificación de distanciación de la variable. Entonces ustedes tienen el motor de inferencia, tienen lo hecho, la base de conocimiento, que son las preguntas, las inferencias que se pueden llegar a hacer, y van buscando hasta que llegan a la salida y obtienen una salida predeterminada, una salida, digamos. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de Prolog, fíjense, defino cuáles son los progenitores. Por ejemplo, Pamela es progenitor de Roberto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahí? ¿Pamela es qué? ¿Y la madre de Roberto puede ser? Claro, Pamela es la madre de Roberto, Tomás es el padre de Roberto, definen quiénes son los progenitores, después definen quiénes son hombre y mujer. Acá en lingua, en Echen le puedes llegar a dar errores, porque algunas veces les piden que definan primero todos los hombres, todas las mujeres, y después todos los hombres, todas las mujeres por aparte, digamos. Si yo lo meto así, mujer, hombre, hombre, mujer, me da error, digamos, dependiendo del lenguaje, digamos. Después estos son los hechos y estas son las referencias, las inferencias. Entonces, descendiente es aquel que es progenitor, descendiente Y de X, que aquel que es progenitor X de Y. Una madre que es progenitor y es mujer, un padre que es progenitor y es varón, la abuela que es progenitor y es progenitor y es mujer. La coma es como un AND, el punto y coma es un OR, si mal no recuerdo. Y bueno, defino hermano, lo que fuera, digamos. ¿No? Y luego tiene, bueno, el paradigma paralelo, concurrente, que esto lo vieron ustedes en concurrencia, que tenían una simple instrucción, un simple dato. Entonces yo, por ejemplo, sumaba dos matrices, C es igual a la suma de la matriz de A más B, y en realidad está sumando varias matrices, y esto yo lo podría alargar en varios hilos y todo sumaría al mismo tiempo, digamos. Esto más o menos sería como lo que hace Python, digamos, que no distingue por ahí entre una matriz o una variable. Si se me dé una sola instrucción, trabaja con múltiples datos. Una instrucción puede ser ejecutada al mismo tiempo con varios datos al mismo tiempo. Entonces ahí sí aprovecha, digamos, si ustedes tienen muchos procesadores entonces hace la suma de las dos matrices, pero no sé, si ustedes tienen varias CPU acá, fíjense, o varios núcleos, aprovechan todos los núcleos, todas las CPU que ustedes tengan, digamos. ¿Estamos? Entonces, con una sola instrucción, toman un solo dato, pero hacen uno por uno, o con una sola instrucción hacen muchos datos, pero bueno, utilizan todos los procesadores, los núcleos que ustedes disponen en ese momento. Tienen paralelismo, que la instrucción o procesos pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial, digamos. Bueno, esto no quiero entrar mucho en detalle porque tienen la materia de concurrencia y creo que la mayoría ya lo vio, digamos. Tiene el no determinismo, significa que yo no siempre voy a llegar al mismo resultado, digamos, no determinística. Por ejemplo, si yo tengo la raíz, le hago un programa, un procedimiento que diga la raíz cuadrada, digo, la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es?
¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. 2. Y le vuelvo a preguntar, ¿la raíz cuadrada de 4 cuánto es? 2. 2. ¿Eso es determinística o no determinística? Si siempre me da el mismo valor. Determinístico. Es determinística. Es determinístico. En cambio, no es determinístico, por ejemplo, si yo hago una simulación, entonces en la simulación, no sé, simulo que varias personas ingresan al local, son atendidos, no sé, a veces atiende a 50 y a veces atiende a 52, a veces atiende a 53, a veces vuelve a atender a 50, depende de la cantidad de simulaciones que yo haga. Entonces, en este caso no es determinístico, digamos, porque como estoy en el paradigma paralelo, no siempre me va a devolver el mismo resultado, ¿no? La programación, bueno, se basa en procedimientos y funciones de bloques. Hay una sincronización, que hay algunos procesos o regiones críticas que yo debo cuidar. Hay una espera AND y OR. De vuelta también está relacionado con la sincronización. Y, por ejemplo, los lenguajes serían OCaml, Pascal concurrente. Esto lo damos en la materia de concurrencia antes. Java podría llegar a ser también paradigma paralelo, digamos. Y después viene el orientado a objetos, digamos. Orientado a objetos tienen datos o atributos y métodos. Entonces tienen orientado a objetos, los sistemas se modularizan, tienen objetos que son tratados como datos, tienen objetos que son dinámicos. Y fíjense en este dibujito, ustedes tenían mecanismos básicos. Los mecanismos básicos, ¿cuáles son? De la orientación a objetos. Esa es la pregunta de programación concurrente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos básicos? ¿Las clases puede ser? Sí, ahí. Sí, las clases, los mensajes, los métodos, que estos son los mecanismos básicos que les provee la orientación a objetos. Y las características, ¿se acuerdan que la característica era la abstracción? ¿Qué? ¿Te acuerdan que era la abstracción? Era concentrarse, digamos, en una parte del problema y dejando los otros de lado, digamos. Pero era abstraerse, digamos, analizar una parte como compañero. La herencia, ¿qué significaba la herencia? Poder heredar a otras clases sus atributos o a otros objetos. Pero eran atributos, ¿y qué más podía ser heredar? Los Métodos. Métodos. ¿El encapsulamiento qué es? Era para conservar las propiedades de un objeto. Sí, ponerlo dentro de una cápsula, digamos, para que no se pueda acceder. ¿Y el polimorfismo? El método se puede comportar de distintas maneras según quien lo invoque. Sí, que el método se puede comportar de diferentes maneras según quien lo invoque. Se lo digo porque esto es con lo que básicamente esta parte ya la damos por hecho, digamos. Cuando empecemos a ver la semana que viene ya proceso unificado, digamos, todo se basa en orientación a objeto, digamos, entonces todos siguen estas pautas, digamos, ¿no? Pero se lo volví a repetir. Bueno, tienen clases, un tipo de dato complejo, tienen herencia, tienen polimorfismo, y ejemplo puede ser ADA, C, mamá o Java. Digamos acá Java es medio, podría estar también en el anterior, digamos, en concurrente, ¿no? Y fin. Preguntas hasta acá, chicos. Profe, Ahora el trabajo. no, profe. ¿Cómo? Ahora El trabajo. Uno solo, ¿eh? Sí. Profe, el trabajo práctico que vemos la semana que viene, ¿en qué diapositiva se basa básicamente? No, este jueves le van a dar el práctico de este tema que yo le voy a dar ahora, que estamos viendo ahora, digamos, y que ustedes ya se tienen que, no sé, se juntarán en grupo y ya empezarán a verlo este fin de semana, digamos, aprovechen para no quedarse atrás, digamos, pero es un práctico muy sencillo, digamos. Ahora, la semana que viene, el lunes ya vamos a ver proceso unificado, vamos a ver gestión de proyectos, y el jueves van a ver en la práctica presencial, digamos, en el aula, creo que 11, ya el tema de gestión de proyectos. Si le quedó alguna duda del práctico 1, digamos que es lo que le va a dejar en el video explicado la profesora Cáceres, lo pueden ver también el jueves de la semana que viene. Pero es un práctico muy sencillo, digamos. Lo que queremos es que no se atrasen y que
para la semana que viene, ya cuando empecemos con el tema de gestión de proyectos, lo tengan tiempo para ver, digamos, para desarrollar. ¿No? ¿Quién fue la alumna que preguntó? Yo, profe. Pero sí, ¿está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Es sencillo, es práctico. O sea, se juntan no sé, el fin de semana, no sé, antes de hacer cualquier cosa, dicen, nos juntamos el sábado a 10 de la mañana, se juntan y a las 11 ya lo tienen terminado el práctico, lo tienen listo, digamos. Por ahí si les quedó alguna duda van y les preguntan al profesor el día jueves de la otra semana. Pero va a ser muy sencillo, digamos. Había otro alumno que estaba preguntando también, ¿quién era? Yo, pero no le iba a preguntar si íbamos a ver otra diapositiva ahora. Sí, nos queda la última diapositiva, una sencilla, ¿no? Pero ya ¿Cuál es, la 8 o la 9? La 9 sería de la unidad. Okay. Esto lo hemos pasado bastante rápido porque... Bueno, empecemos. Bueno, y el último tema que vamos a ver hoy es el de un poco de paradigma funcional. La idea es que hagan una pequeña práctica, pero así muy sencilla, muy básica, digamos. Tampoco nada no nada profundo, digamos, para que ustedes... primero porque están en los contenidos que tenemos que dar, digamos, y porque es interesante, digamos, que aprendan que hay otra método, hay otro paradigma aparte del orientado a objeto, digamos, que vamos a ver en toda la materia, principalmente. El funcional tiene una flexibilidad, es conciso, la semántica es sencilla, tiene como inconveniente un poco de ineficiencia, y esto después, digamos, puede llegar a ser ineficiente cuando, por ejemplo, cuando se basa en que una lista puede llamar a otra lista y otra lista en forma recursiva, digamos, imagínense miles de listas en memoria, digamos. Entonces, si ustedes arman algo muy complejo, por ahí puede llegar a saturar la memoria, digamos, o tener algún inconveniente. Y tiene mecanismos muy útiles para controlar la complejidad y estructura del código, digamos. Un programa trabajando con funciones dice que es una descripción de un cálculo específico, es equivalente a una función matemática. ¿Se acuerdan de esto? Lo deben haber visto en análisis matemático 1, y igual a f de x. ¿Lo vieron, no? O f de x implica y. ¿Sí lo vieron, no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. esta lógica es lo que utiliza la programación funcional y en base a ella lo intenta resolver, digamos. Para ustedes que estudiaron, no sé, tanto en ingeniería como en licenciatura, estudiaron un poco de análisis matemático, no tienen problemas con esto, digamos. Pero por ahí a una persona que nunca estudió análisis matemático les puede llegar a costar, digamos. Con ustedes no van a tener inconvenientes, es muy básico. Además, lo que van a ver en este práctico es muy básico, digamos. Los programas, procedimientos y funciones se representan todos por funciones. ¿Estamos? En un programa X representa la entrada y la salida, y en un procedimiento función X representa los parámetros y los valores devueltos. No se distingue entre lo que es un programa, un procedimiento o función. O sea que todo es lo mismo. Ya van a ver cómo se trabaja. En los lenguajes de programación siempre dice que se tiene que distinguir lo que es la definición de la función y cuándo la aplican, digamos. O sea, cómo la crean y después cómo la llaman. Entonces, ¿qué característica tiene? Que se elimina la asignación y utiliza toda la recursión. Entonces, la recursión es muy útil. Fíjense, este ejemplo era, creo que, del máximo común divisor que está desarrollado ahí. Acá, ¿qué estoy haciendo? Esta es una versión imperativa, digamos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Cómo lo defino o cómo lo llamo al programa? Al procedimiento. GSD, que sería máximo común divisor, ¿qué es? El nombre de la función. El nombre de la función, y tengo toda la definición de la función. Esta es la definición, ¿no? Entonces, fíjense en esta es la misma versión funcional, pero hecha con recursión. Este es imperativo y este es funcional. Fíjense que, ¿cuál es más corta, la imperativa o la funcional? En código, ¿cuál tiene que escribir menos código? La funcional. Funcional.
la funcional, pero por ahí, ¿cuál creen ustedes que es más sencilla de interpretar para ustedes, digamos que acaban de pasar, no sé, primer año, están ingresando segundo, tercer año? ¿Cuál es más fácil para interpretar para ustedes? ¿La imperativa o la funcional? Imperativa. Imperativa. Salvo que hayan visto mucha matemática. Pero bueno, es una forma de trabajar, digamos. Fíjense, tiene transparencia en referencial, es decir, la propiedad de una función que su valor depende solo de los valores del argumento y no de las constantes locales. Esto significa que sea determinística. O sea, transparencia referencial, ¿qué es lo que le dice? Si yo le pongo raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me va a devolver? 2. Y si le vuelvo a decir raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me va a devolver? 2. 2. Entonces, ¿determinístico o no determinístico? No. Ah, no, No, sí, ok. sí. Sí es. ¿Determinista? Es determinístico. Entonces, esto se llama transparencia referencial, ¿no? La carencia de asignación, bueno, hay una especie de asignación que ahora le voy a mostrar, digamos, pero está como una función, digamos, no hay una asignación propia que es A igual a más 1, digamos, no hay una asignación así que la pueden escribir de esa forma. La semántica esto hace que la semántica sea muy sencilla. La herramienta de ejecución asocia nombres solo a valores y no a localizaciones de memoria. O sea, ustedes le hacen referencia a A y no a la posición de memoria que está en la posición puerta 15 o lo que fuera, digamos. Las funciones son valores de primera clase. ¿Se acuerdan esto en análisis matemático 1, no? Las funciones de primera clase o de orden superior, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan cuál era la de orden superior? Eso lo vieron el año pasado, ¿no? En análisis matemático. ¿Se acuerdan o no cuál era la de orden superior? No, profe. Era cuando ustedes tenían una función dentro de otra función, g igual a f de x. ¿Se acuerdan o no? Ah, como una función compuesta. Sí, una composición. La composición en sí misma es una función que tiene dos funciones como parámetro y produce otra, su valor de vuelta. Estas se llaman funciones de orden superior. Sí, función compuesta, no sé cómo lo hayan visto. Los procedimientos son funciones y distinguen parámetros, distinguen los parámetros de entrada de los de salida. No existen variables ni asignaciones de vuelta, no existen ciclos. No hay ciclos, pero sí hay llamadas recursivas, digamos. El valor de una función depende del valor de los parámetros y no del orden de evaluación. Las funciones son siempre de primera clase, o sea, hay una función que yo llamo y ahí en ese momento se ejecuta. El estilo y la técnica de programación funcional puede usarse también en lenguaje imperativo, así como lo vimos hace un momento. El problema típico de la programación funcional es el costo de llevar a cabo todo el ciclo, porque es como yo le decía, si yo tengo una recursión que involucra miles de recursiones, es como que la memoria se va llenando con cada una de las recursiones que yo puedo llegar a tener, digamos. Hoy en día creo que con esto no hay tanto problema porque hay mucha cantidad de memoria o espacio, digamos, pero bueno, es algo que tienen que tener en cuenta, digamos. Mucho uso simple de recursión no cumple con la recursividad total, por lo cual se inventaron técnicas, no ahondemos mucho en detalle. Hay ciertas restricciones, los valores se estructuran como arreglo, no existe una forma de construir un tipo de datos estructurado de forma directa y las funciones no son valores de primera clase. Bueno, todo esto para que, digamos, fíjense que yo tengo esta función, que es una función, si no me equivoco, esto es algo en los que vieron base de datos conmigo, está en SQL, en PLSQL. Tengo una función que retorna fíjense, tiene como parámetro array, devuelve otro array y hace acá una serie de operaciones y después es el fin de esa función de ordenamiento. Este es un arreglo, fíjense que lo puede escribir de esta forma, digamos. ¿No? O sea, se puede escribir de esta forma o de esta otra, pero en Lisp, Lisp es uno de los primeros lenguajes que apareció, digamos. Es más, ustedes o se buscan ahora en Google, pueden bajarse algún compilador de Lisp y son visuales, le dicen cuáles son los errores, son muy sencillos, digamos. Todo lo maneja a través de una lista. La lista se la representa a través de los paréntesis, de un paréntesis que abre y que cierra. Usa un intérprete, que es ese lenguaje que yo digo que pueden llegar a ustedes a bajar, y que administra automáticamente toda la memoria, digamos, para ver dónde lo van a ejecutar.
Y creo que ustedes en la materia, en esta materia, el ejemplo que le van a pedir que hagan es que lo hagan con Exchange, que es como una segunda versión de Lisp o algo muy parecido, digamos, a Lisp. Se lo pedimos con Lisp porque en desarrollo sistemático de programa perdón, se lo pedimos con Exchange porque en desarrollo sistemático de programa lo ven un poco con Lisp, entonces para que vean algo distinto lo damos con Exchange. Pero es más o menos lo mismo, digamos, no hay grande diferencia. Fíjense, todos tienen dos tipos de datos que son átomos y listas. El átomo es una variable, por ejemplo, el 2 es un átomo. Juan es un átomo. Ahora, si yo tengo la lista que está formada por un paréntesis, digo, por ejemplo, el 2 entre paréntesis es una lista. El 2 solo es un átomo. Entonces tengo átomos que son constantes. Puede tener una lista de secuencias. Y en Exchange pueden tener un átomo, es una barra que significa puede ser un átomo o una lista. El átomo puede ser un número, una cadena, un carácter, un booleano, y una lista siempre tiene los paréntesis y adentro los elementos que la forman a esta lista. Por ejemplo, 42 es un número. ¿El 42 acá qué es? ¿Es un átomo o es una lista? Un átomo. Un átomo. Hola. Acá entre comillas, ¿es un átomo o es una lista? Una lista. ¿Por qué? ¿La lista qué es lo que tiene? La lista, Es un átomo porque no está entre paréntesis. Porque no está entre paréntesis, toda lista tiene que tener paréntesis. Numeral T, que sería el valor booleano verdadero, que es un átomo o una lista. Un átomo. Bueno, acá sería el carácter A. Fíjense, esta es una variable, por ejemplo, A, y la variable hola, que es distinta de la variable de carácter A, de la variable, digamos. Y esto, por ejemplo, acá tengo 2.1. Por ejemplo, 2 puntos, ¿qué es? ¿Es un átomo de qué tipo? El 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, paréntesis, más 2, 3, ¿es un átomo o es una lista? Una lista. Una lista. Que está formada por elementos, digamos. En este caso, está formada por el más. ¿Qué es el más? El operador. El operador. ¿No? Un operador que tiene notación por E fija. Más, y si yo hago más 2, 3, ¿cuál va a ser el resultado? 5. 5. Ahora, el 2, ¿qué es? El 2 es un átomo, si yo el 2 solo, digamos. ¿Pero qué es? ¿Es una variable entera o es una variable real? Entera. Entera. Acá 2 puntos, ¿qué es? Sería real. Real. Es un 2, pero es un real. Bueno, acá está amontonado, pero está mal. El 1 punto, ¿qué sería? Real también. Real. Fíjense, acá en esta operación, si tengo una lista formada por un identificador seguido por dos listas. Acá maneja la misma precedencia que tienen que ustedes vieron en análisis matemático, digamos. ¿Cuál se resuelve primero? Cuando tengo varios paréntesis, ¿cuál se resuelve primero? ¿El más interno? Bueno, ¿y cuál sería en este caso? El que tiene la suma de 2 y 3 y el que está con el cociente entre 6 y 2. Y cociente entre 6 y 2. ¿Y después cuál sería la segunda operación que se hace? El producto. La multiplicación. El producto entre los resultados. Claro, el producto entre los resultados. Entonces tenemos una lista formada por un identificador seguida de dos listas, digamos. Tengo notación prefija, que esto ya lo vimos. Hay una regla de evaluación, para que vean cómo los átomos constantes como número y cadena se evalúan a sí mismos. O sea, yo no puedo, si yo pongo un 2 y aprieto Enter, me va a devolver de vuelta 2. Los identificadores buscan el ambiente actual y se reemplazan por el valor encontrado. Cada elemento de la lista se evalúa recursivamente como una expresión. Fíjense, acá en este caso se evalúa recursivamente. ¿Por qué se evalúa recursivamente? ¿Cuál es el que se resuelve primero? En este ejercicio, en el tercero. La precedencia, ¿cuál es que se evalúa primero? La suma más 2, 3 y después el cociente. Y después el producto. Por eso le dice es recursivo, digamos, va desde lo más interno hasta lo más externo, digamos, dentro de la lista que yo tenga definida.
42 no se puede resolver. Si aprieto 42, me va a devolver de vuelta a 42. Si vuelvo más 2, 3, me va a devolver 5. Si pongo esta operación, me va a devolver 15. La lista esa no puede evaluarse, ya que su primera expresión es dos puntos, es una constante que no es una función. O sea, si yo... ¿por qué acá se pudo resolver y por qué acá no se pudo resolver? Por ejemplo, más 2, 3, ¿por qué se pudo resolver? Porque está el operador. Porque el primero es un operador y es notación ínfica, entonces se resuelve. Pero 2 puntos, ¿qué es? Es solo un número. Perdón. Bueno. El primero 2 es un número, entonces no es un operador, entonces no se resuelve, queda así la lista tal cual está. Y acá tienen expresiones que tienen comparadas con DC, con chain. Por ejemplo, 3 más 4 por 5. ¿Cuál se resuelve primero? El producto. ¿Por qué? Por orden de precedencia. Yes. Eso lo vieron, ¿no? Se resuelve primero el producto, después la suma. Acá, por ejemplo, ¿cuál se resuelve primero? A igual B, ampersand, A distinto de 0. ¿Qué se resuelve primero? Creo que la asignación es después las operaciones lógicas. Sí, pero en realidad no hay asignación, ¿no? ¿Esto qué es? Una comparación. De la derecha. Claro, una comparación, digamos, primero una comparación de la izquierda, la comparación de la derecha, bueno, en realidad lo mismo y después el AND, digamos. Acá se hace una operación, bueno. Y acá fíjense en que esto es lo mismo, pero es escrito en Exchange, digamos. En Exchange, ¿qué es lo que tengo que escribir? Acá la anotación, ¿cómo es? O fija, prefija o infija en C. Prefija, Prefija en C. Infija. ¿eh? Pero posfija es al final. Prefija. No, prefija es antes. Es notación infija. Infija porque está en el medio. O sea, ustedes hasta ahora trabajaron siempre con notación infija, aunque no lo sabían, digamos. ¿Y acá cómo es? ¿La notación cómo es? Prefija. Prefija. Fíjense que es lo mismo, pero bueno, escrito en Exchange. Bueno, acá fíjense, tengo producto más 2, 3, más 4, 5. ¿Cuál se hace primero? ¿Cuál se resuelve primero? La suma. El 2 más 3. La suma. 2 más 3. 2 más 3. ¿Y después? 4 y 5. La suma de 4 y 5. ¿Y después? El producto entre los resultados. ¿Y esto que está escrito de esta forma, qué forma tiene? Como un árbol. Es un árbol. Fíjense, es un árbol donde yo le evalúo desde las hojas hasta la raíz, ¿no? Desde las hojas hasta llegar a la raíz. La control, bueno, esto es un if, ¿cómo harían un if? Fíjense, es más o menos parecido, digamos. En Exchange, ¿qué notación tiene? ¿Infija, profija o prefija? Prefija, Prefija. ¿Y cuál sería el operador acá? ¿El igual, profe? El condicional. Bueno, pero sí, un igual. Acá sería igual a 0, digamos, entonces ahí tienen esa expresión. Pero después fíjense que tienen if, y el if sería también sería prefijo, digamos, porque sería como el operador que tienen que realizar, digamos, ¿no? Acá tiene un constructor con un if, y fíjense, acá tiene un constructor con un con. El con es como el case, o el según, no sé, el que hayan visto, digamos. ¿Está? Entonces acá le dice, si A es igual a 0, le ponen 0. Si A es igual a 1, escriben 1. Y si no, hacen la división de 1 dividido A. Y después, bueno, esto con lo que usted, yo le digo jugar porque lo veo muy sencillo, digamos. Pero fíjense, yo tengo una lista formada por caballo, vaca, perro, cebra, bisonte. ¿Cuál sería la hoja, digamos, la que está al final? ¿Caballo o sería los paréntesis al final? La hoja, ¿no? Me refiero. Si tienen que armar este árbol. Los paréntesis.
los paréntesis. Bisonte sería, profe. Y bueno, y van subiendo, digamos, en el árbol. ¿Y cuál sería la raíz? Caballo. Caballo puede ser. Caballo. Entonces, caballo, y está formado por vaca y por cebra. Fíjense que vaca está formada por, esto se llama la lista vacía O'Neill, y perro está formado por 2 listas vacías, y bisonte está formado por 2 listas vacías. ¿Nos llegan a ver o no? Cebra está formada por bisonte y una lista vacía. Cebra está formada por bisonte y una lista vacía. Más o menos se puede llegar a ver. Sí, profe. Bueno, este ejercicio sí muy sencillo, van a armar algo creo en la práctica, pero va a ser muy sencillo, digamos, porque no queremos profundizar, aparte no tiene mucho sentido, digamos, lo que queremos es que empiecen ya de la semana que viene de lleno con proceso unificado, digamos, porque eso a la larga en su carrera es lo que más le va a servir, digamos. Tienen 2 operadores, en este caso CAR y CDR. CAR da el contenido y del registro de direcciones, y CDR el contenido de decremento, o sea, le quita el primer elemento de la lista. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si la lista es 1, 2, 3, el CAR de L, ¿qué me va a devolver? Si le da el contenido. La lista de 2 y 1. Pero la De lista, 2 y 3. fíjense que el CAR, el contenido, en realidad devuelve el primer elemento acá sería, el CAR de L me devuelve 1. Y el CDR, El resto, ¿cuál sería el resto? 2 y 3. Pero como lista. El CDR de L sería la lista formada por 2 y 3, ¿entendés? Entonces, CAR le devuelve el primer elemento de la lista y CDR le devuelve el resto de la lista. Con una como lista, ¿no? Porque ahí tiene que diferenciar, digamos, cuando es un elemento y cuando es una lista. ¿Qué es lo que hace con? Concatena. Concatena es que suma, digamos. ¿Y dónde lo va a poner al 4? ¿Al principio o al final de la lista? Al principio. Al Al final. principio. A ver, ¿qué dicen? Al principio lo pone. Bueno, entonces, una lista L es un puntero, una caja de 2 punteros. Uno está dirigido a su CAR y el otro al CDR. ¿Esto lo vieron? ¿En qué materia lo vieron? El CAR y el CDR. ¿No lo vieron en la estructura de datos? El puntero y el resto de la lista. ¿Sí o no? Vimos puntero en estructura de datos con Java. Bueno, pero bueno, esto, bueno, esto es como apuntan al principio, al primer elemento o al resto de la lista. Entonces, CAR sería el primer elemento y el resto de la lista. Y así pueden manejar los punteros, digamos, y bueno, este símbolo representa la lista vacía, digamos. Y fin. Profe, esta diapositiva la va a subir al aula ahora. Sí, la subo. Solo que déjame que prepare, tengo que terminar de preparar la clase que tengo ahora a las 7 y a la noche, lo calculo, o mañana a primera hora la subo. Pero sobre esto tienen, no, como le digo, no van a tener, esta semana no tienen que realizar el cuestionario, porque es muy sencillo, me parece. Pero a partir de la semana que viene, cuando ya empecemos el proceso unificado, pues sí van a tener un cuestionario de gestión de proyectos para que empiecen a resolver la semana que viene. Igual, si tienen alguna duda, pregunten a la IA, digamos, pero no creo que le haya quedado mucha duda, digamos, no sé. Yo lo veo muy sencillo, capaz que yo también lo veo porque estuve en la materia de desarrollo y vi que eso lo veo en mayor detalle, digamos. Pero esto es muy básico, me parece, para mí, ¿no? Porque ¿estamos, chicos, hasta aquí? ¿Les quedó alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí. por la duda, ¿tiene fecha tentativa de parcial? No me senté a armar el cronograma, después me voy a sentar. Si me preguntan la semana que viene, yo creo que la semana que viene ya les puedo mostrar si quieren, pero la verdad no lo vimos porque depende, a veces los grupos nosotros lo planificamos de una forma y los profesores de la práctica me dicen, no, se le está costando el diseño. Y yo tenía planificado una clase, me dice el profesor de la práctica y necesitamos 2 clases, o necesitamos no necesitamos 2, necesitamos 3, y a veces las corremos, digamos. Seguramente a fin del cuatrimestre, pero no tenemos la fecha. Capaz que para la semana que viene, si me preguntaste, doy una fecha.
pero no es algo fijo, digamos, pues depende cómo avancen ustedes, digamos, por ahí va a decir, no, estos alumnos son unos genios y no hace falta darle más tiempo, digamos, la tenemos la semana que viene parcial y ya está, y le tomamos. Depende cómo evolucione, digamos. Pero la semana que viene te le muestro el programa si quieres. Bueno. ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿esto el paradigma funcional se suele tomar en un coloquio o en un final? ¿Algunos conceptos o algo por el estilo? Los conceptos sí, porque es todo teoría. Ah, ok. ¿Pero en el final más que nada o también por el coloquio? Recomiende repasando. O sea, no te entra en el parcial, pero puede ser que te llegue a tocar una pregunta. Muchas veces le decimos paradigma funcional y le decimos ¿qué lenguaje utilizan? Y ustedes que vean ahí, lenguaje, y me dicen Prolog. Ya está, re malo. Pues también el práctico, que tenía que haber practicado un poco, digamos, pero bueno. Pero puede ser que te toque una pregunta, digamos, pero igual no es fundamental, digamos. Acá lo fundamental es, por ejemplo, lo que vamos a ver la semana que viene, digamos, porque eso es la base de lo que ustedes van a ver en el resto de las materias de su carrera, digamos. Y ahora que me acuerdo, sí, creo que es sistema en licenciatura es sistema de información 1, 2, 3 y 4, y en ingeniería es sistema de información, que es anual, me parece, y después tiene ingeniería de software 1 y 2, digamos. Pero todos se basan en lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, y todo en el paradigma orientado a objetos, que tienen que aprovecharlo. Además, por eso le damos en este cuatrimestre, porque en un principio se iba a dar esta materia en el segundo y puede ser concurrente en el primero, pero las profesoras de sistema de información me pidieron que lo demos en el primero para que ellos después ya en el segundo ya tengan estos conceptos maticados, si no les faltaba, digamos, cuando iban a ver la otra materia. ¿Preguntas, alumnos? Profe, ¿hay Sí. alguna bibliografía que podemos ir viendo para el práctico de la semana que viene? Sí, pero yo lo que les comparto generalmente en el aula, y no sé si está habilitado ahora, creo que no, es un conjunto de... Mira, te muestro un conjunto de varios libros, digamos, que yo tengo. Entonces yo le hago un link a mi carpeta, digamos, entonces ustedes pueden acceder, digamos, a esos libros, los pueden consultar, digamos, solamente a modo educativo, ¿no? A ver. Lo que podría hacer, si querés, le podría llegar a subir la teoría de la semana que viene, digamos, porque al final de la teoría de la semana que viene, este va a ser ahora la clase 4. Al final de la teoría tienen esta bibliografía, digamos, que son con las que van a ver en la materia, digamos. Si querés, le subo después la teoría le subo después esto para que lo vean, o hacerle un print ahora y fíjate, porque en realidad casi todo lo que van a ver está todo basado acá en ingeniería de software. Si viene un poco antiguo, digamos, es como la Biblia de UML. Estos dos libros, digamos, de ingeniería del software de Ian Somerville y la del lenguaje unificado UML. Este también. Estos unificados son como la Biblia, digamos, todo lo que van a ver la semana que viene se guían en esos tres, básicamente. Tiene Profe, ejemplos. ¿Qué? o sea que el primer TP es sobre el proceso unificado. No, sería el TP2, ya el TP1 va a ser el que van a ver ahora. O sea, el TP1 que van a ver esta semana va a ser de los lenguajes y paradigmas, digamos, y el TP2 va a ser que van a ver la semana que viene, digamos, una vez que les demos la teoría de gestión de proyectos. ¿Me entendés? Profe, Sí, no adelantamos porque no. Esto del lenguaje y de paradigma es como bastante sencillo y básico, digamos, así que me parece que
no sé, si viene, no es muy divertido estar en fin de Semana Santo y están empezando recién, es preferible que tengan tiempo a final del cuatrimestre, cuando tienen los parciales y tienen, digamos, por ahí a algunos les cuesta, no sé, el tema de la parte de programación o de implementación, entonces preferimos darle, o de prueba, digamos, preferimos darle una semana más en esa parte y avanzar un poco con este tema que no nos parece tan difícil, digamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, Sí. ¿está la posibilidad de cambiar el tema de la diapositiva para no gastar tanta tinta? ¿Cómo? ¿Cambiar? Sí, se puede cambiar el tema de la diapositiva para no gastar tanta tinta. ¿Qué te O parece? sea, El ya que color. las diapositivas son celestes, claro, ponerle un color blanco o algo claro para que sea más fácil de imprimir. Si no, se gasta mucha tinta, digamos, para Yo le darle paso color. pero yo le paso la diapositiva y después ustedes con la diapositiva la posan toda blanco, hacen con el color que ustedes quieran, digamos, eso no hay problema, digamos. No sé, creo que hay una opción que es para que ustedes generen toda la diapositiva y después impriman todas las diapositivas juntas, digamos. Lo importante es que les suba los contenidos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿el tema de Liz entraría al parcial? No, no entienden parcial. Pero sí tienen que hacer el práctico, digamos. Es sencillo, digamos, creo que le piden armar un solo árbol, digamos, pero es para que lo practiquen. Consulte con alguna IA, pregunten qué es lo que hace. Si yo fuera ustedes, me descargaría, no sé, Leaf o Sketch y lo practicaría ahí en la computadora un ratito, como jugando, digamos, para ver por lo menos de qué se trata. Profe, ¿Alguna? Sí, ¿cuándo qué? ¿Cuándo inicia las consultas? Y la semana que viene, calculo yo. Ya le vamos a poner los horarios, digamos. Ya está dando concurrente también, ¿no? Este cuatrimestre, porque tengo preguntas yo también de esa materia. Pues concurrente no se dice en este cuatrimestre, ¿no? Se dice en el otro, en el segundo. O sea, yo lo tengo regular. Tengo dudas por la carpeta, eso me estaba haciendo. Pero podría haber, más mi consejo, ¿no? La ingeniera Cáceres creo que le da presencial, o sea que cuando ella le dé la consulta, anda a verla y seguramente va a atender a los chicos de modelo primero, pero como no hay muchas consultas ahí, ¿cómo te voy a hacer de todas las consultas de concurrente, digamos, después? No va a tener problema ella en ayudarte, digamos, porque las consultas que debes tener vos son de la práctica, ¿no? O de la teoría. Es de la teoría y de algunos temas, porque algunos temas son re cortos, o sea, son, qué sé yo, dos hojas no sé, del PDF, no sé, y después el resto son ejemplos. Por eso tenía duda de cómo va a ser el final, de cómo lo van a dar, esa sería mi duda. Porque son dos hojitas de la teoría. Buscame en la Medio consulta, raro. buscame en la consulta, que yo la semana que viene ya lo voy a publicar, ya empezamos con las consultas, con mi consulta y me pregunta ahí la duda que vos tengas. Y también con respecto a los grupos, eso los profes de práctica van a definir cuántos alumnos van a ser, cuántos compañeros van a ser Lo ideal me cuántos dijo que integrantes. yo hablé con ellos ayer y me dijo que van a ser de 6 y puede ser que le permitan a algunos grupos de 5, digamos. Pero en realidad tienen que ser 6, digamos. Así que la idea es que ustedes más o menos ahora, algunos ya se deben conocer, ya vayan armando los grupos, digamos. Bien, grupo de 6 sería entonces. Sí, 6 y el peor, y algunos de 5 puede ser, digamos. Eso fue lo que me dijeron ayer. Así que es lo que les transmito. Listo. Bien. Gracias. Igual vayan a la práctica, ¿no? Después, no tiene sentido, digamos, que se cursen toda la materia y por haber faltado 2 clases no puedan después ir no puedan rendir, digamos. Eso ahí depende de ustedes, digamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Si no hay más preguntas, hasta acá llega la clase de hoy.